Caracas, Venezuela, el 22 de marzo de 2019, la vida del coronel Juan Francisco Rodríguez dos Ramos cambió para siempre. Oficial de las Fuerzas Armadas Nacionales y ciudadano venezolano y portugués, ese día una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, llegó a su residencia para indicarle que debía presentarse a una entrevista en la sede del organismo en Boleíta Norte. Desde ese momento comenzó la incertidumbre. Durante aproximadamente 20 horas, su familia no supo dónde estaba. No hubo información oficial sobre su paradero hasta que logró realizar una llamada telefónica para informar que se encontraba detenido y que sería presentado ante un tribunal. El 26 de marzo de 2019 compareció ante el primer tribunal de terrorismo, donde se le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y traición a la patria, en el marco del llamado caso Drones 006-2018. Sin embargo, los fiscales no presentaron acusación formal ni ejecutaron medidas cautelares. A pesar de ello, permaneció detenido. El 29 de junio de 2019, el tribunal emitió una boleta de excarcelación, lo que significaba que debía quedar en libertad. La orden nunca fue ejecutada. Sus abogados denunciaron desacato, interpusieron recursos y solicitaron amparo constitucional, pero no obtuvieron respuesta. El 2 de octubre de 2019, funcionarios le informaron que sería liberado después de más de 3 meses detenido sin que se ejecutara formalmente la decisión judicial. Fue trasladado hasta su residencia, pero al descender del vehículo, una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana lo esperaba para detenerlo nuevamente. Lo que parecía el cumplimiento de una orden judicial terminó en otra privación de libertad. Horas después reapareció en una alcabala en el Paraíso, y el 4 de octubre fue presentado nuevamente ante el mismo tribunal, con los mismos fiscales y bajo las mismas acusaciones, a las que se sumó el delito de homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente de la República y la Guardia de Honor. Desde entonces continúa detenido. Según la denuncia presentada por su defensa, Rodríguez dos Ramos fue sometido a condiciones calificadas como tratos crueles e inhumanos. Permaneció 25 días en desaparición forzada temporal, aislado de familiares y abogados. Ha pasado largos periodos sin luz solar ni ventilación natural, con una luz blanca encendida a las 24 horas del día, lo que habría afectado su sueño y su orientación en el tiempo. No recibió atención médica especializada pese a padecer infecciones dentales que le ocasionaron la pérdida de piezas, además de diagnósticos de bronquitis aguda, hipertensión y prostatitis. Una orden judicial que disponía su traslado al hospital militar nunca fue ejecutada. Su familia reporta una pérdida aproximada de 10 kilogramos de peso, afectación visual y bruxismo producto de la ansiedad. Las visitas han sido restringidas durante largos periodos bajo el argumento de la pandemia, y la audiencia preliminar ha sido diferida en múltiples ocasiones. Debido al riesgo asociado a su reclusión en la DGCIM, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección en su favor. Hoy, años después de su detención inicial, Juan Francisco Rodríguez dos Ramos continúa privado de libertad. Su caso forma parte de los procesos vinculados al caso Drones 006-2018, un expediente que sigue generando debate sobre el debido proceso, el cumplimiento de decisiones judiciales y las condiciones de reclusión en Venezuela. El coronel Juan Francisco Rodríguez dos Ramos, él ha trabajado toda su vida en la Guardia Nacional, la Guardia Bolivariana de Venezuela. Siempre fue un hombre muy honesto, realmente siempre fue un gran padre. Lleva 36 años. Nosotros lo que sabemos es que, y él siempre nos los dejó claros, y se notaba cuando no lo ascendían. Tú cuando eres militar te ascienden. Y él siempre se quedó coronel, estuvo varios años que no lo ascendieron y no lo terminaron ascendiendo, porque él nunca fue un hombre de, ¿sabes?, golpes de pecho por Chávez. Jamás, jamás, jamás nos comentaban que sus jefes le decían para mandar a las protestas a cadetes para que, Claro, nunca tuvo para ese... que reprimieran, para reprimir, ajá, para reprimir, y él no lo hacía. Entonces ahí ya empezaron a ver que él de repente obviamente no, él nunca estuvo de acuerdo con este régimen. Exacto. Pero al final ese era su trabajo y él lo acataba hasta donde ¿sabes? Él defendía la Constitución, él defendía la nación como militar. Y ese es el caso de muchos militares que se encuentran presos. Ellos, exacto, por simplemente no seguir lo que este régimen decía, se encuentran ahora presos, ¿no? Llevamos algún tiempo sin saber directamente cómo está nuestro papá.
Sabemos, a partir de lo que nos dice la abogada, cuando lo va a visitar. Pero nuestra comunicación con ella no ha sido muy constante, ella no consigue ir siempre. No. Antes de que sucediera toda esta locura y antes de que él llegara Al rodeo. al rodeo 1, él nos podía responder las cartas porque siempre nuestra comunicación con él ha sido solo por cartas. Durante estos 7 años, cartas que él nos escribe. Él anteriormente, exacto, conseguía responder. Y bueno, cartas que nosotros le enviábamos. Ujú. Y a través de nuestro padrino, con él teníamos una comunicación más directa. Sí, O pero sea, desde que él está en rodeo 1 ya no. Comunicación directa de hablar así, tuve más en 7 años, llamadas de teléfono. Una de ellas fue hace 2 años que su papá, nuestro abuelo, falleció, entonces lo tuvimos que llamar para darle la noticia y nos dieron pues, la oportunidad de hablar con él por 5 minutos, literal. Y en ocasiones pasadas nos habían prometido videollamada y bueno, era todo el día esperando para que nos llamaran, todo el día esperando a que lo aceptaran y al final no, Nada. nada. O sea, no nos terminaban llamando, que al final esto es también su modus operandi de tortura psicológica. Hasta las familias y al prisionero y todo, o sea, es como ellos funcionan. ok, Entonces, así de ver a ver a nuestro papá, no lo hemos podido ver. La comunicación había sido por cartas hasta que llegó a Rodeo Al 1. rodeo. Le permitieron abogados privados. También esto fue en 2019. Entonces, bueno, fue a través de los abogados. Ese es como que, esta no es una irregularidad, esta es como una excepción, ¿no? Porque los prisioneros políticos de hoy en día, no, muchos no han tenido oportunidad de un abogado privado. Pero irregularidades de su caso son falta de pruebas, no existe ninguna prueba que de verdad lo ponga él en el lugar o relacionado con el caso de los drones, porque él lo imputan es por el caso del dron 2. Y bueno, por lo que le imputan a la mayoría de los presos políticos, Sí. terrorismo, traición a la patria. En este caso son 3 personas que fueron acusadas, mi papá y una pareja. Pruebas no existen. Nada más que mi papá estaba en comunicación con su superior, que él también lo pusieron de terrorista. Entonces, lo que dice la defensa de mi papá es que, claro, que él está en comunicación con su general, porque es su general. Es por eso que él está en comunicación, pero nada más. El caso del dron 2 no sabemos exactamente cuál es ese. Fue en una madrugada, A las 3 de la sin ningún tipo de pruebas, no permitieron a nadie que estuviera ahí para corroborar todo lo que estaba pasando o sí, exacto, saber que no claro. estuvieran haciendo, ¿sabes? La jueza Enid López nada más se dignó a identificar a los acusados y dictar la sentencia. No fue dada, o sea, razón, pruebas, lógica, mandó a apagar las cámaras y ya, fue eso. Ni siquiera se le dio dado a mi papá unas últimas palabras de nada, 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 nada. Y fue la sentencia máxima, ¿ok? También que otras irregularidades, desaparición forzosa por 20 horas y después por 25 días. Lo detuvieron 2 veces. La primera vez fue la de Gesín y después fue la FAES, O sea, a creo, él lo agarraron Vale. en en marzo. marzo y lo soltaron en octubre, pero, ¿sabes? O sea, eso que o sea, le dijeron que lo iban a soltar para nada más volverlo a agarrar otra vez. Sí, sí, sí. Él tenía boleta de excarcelación, lo excarcelaron el 2 de octubre y ya lo estaban esperando en nuestra casa para volverlo a llevar a boleíta. Lo que pasó el 3 de enero fue como quitarnos un peso de encima de decir, ok, hay cosas sucediendo realmente en Venezuela y ya no tenemos miedo a hablar, a contar la historia de nuestro padre, a contar la historia de los presos políticos, a insistir, 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 insistir hasta que lo saquen. Y creo que el 3 de enero se perdió mucho miedo, se perdió mucho miedo, fue una noticia, la verdad, muy bonita, fue una noticia de mucha más esperanza, de un cambio.
y de poder ver a nuestro papá. Em, no sé tú. Sobre la ley de amnistía, Ajá. em, nosotros ya, o sea, yo no tenía mucha fe en esa ley, digamos, porque obviamente el mismo represor, el mismo torturador es el que está dándoles el perdón a las personas que jamás tuvieron que haber estado en la posición en la que están injustamente detenidos. Entonces, y todas las irregularidades que hubo, nosotros estábamos siguiendo a la Asamblea Nacional desde el inicio, desde exacto como 2 semanas atrás que comenzaron las pláticas, y sí, nos soltaban la ley de amnistía, nosotros no la podíamos leer, y ya sabíamos que casos militares es muy difícil que los coloquen ahí. De hecho, ahorita que se aprobó, los militares no están incluidos. Entonces, nuestra posición sobre la ley de amnistía, yo pienso que es un buen momento para que la comunidad internacional se junte y de verdad vea que esta ley es simplemente algo, es un órgano, es un instrumento para que ellos queden impunes, el régimen, ¿no? De que todos estos, los expedientes de las torturas, tal vez sean archivados, no se vean, bueno, les damos el perdón, salen muchos porque tal vez haya muchas familias de que se van a poder encontrar gracias a esta ley, pero no van a ser todos. Y si no son todos, entonces no está bien hecha la amnistía. ¿Ves? Si aún sigue existiendo tortura, si aún sigue existiendo centros de tortura, la represión, un régimen que se agarra del miedo y que usa el miedo como herramienta, seguimos en una dictadura. Y a nosotros los familiares, a mí me ha parecido que esa ley de amnistía, Jorge Rodríguez yendo a la zona 7, diciendo que van a liberar a una gente, esa gente no fue liberada, o no fue liberada por completo, utilizaron esa ley para seguir poniendo el terror, para seguir dándonos miedo. Pero como muchas de esas madres del Frente de Zona 7 dijeron, ahorita es que vamos a seguir fuertes porque nos prometieron a nuestros hijos. Hay una ley, no han hecho nada, ahorita es que vamos a seguir más fuertes. Ujú. Entonces, claro, nosotros pensamos, nosotros estamos fuera de Venezuela, ¿no? Si hay madres haciendo huelga de hambre, o sea, literalmente a las puertas de centros de tortura, con ese hostigamiento aquí encima, y ellas están haciendo presión, nosotros desde un país democrático, desde ser casi que asfixiantes hacia la presión que deberíamos hacer para que nuestros familiares salgan. Y los luso-venezolanos, como estamos en Portugal, son un, un foco para nosotros, desde 2019, desde que pasó. Desde que pasó, nosotros nos movilizamos a que ellos supieran que hay un ciudadano portugués preso. Ujú. Em, ahora, nosotros no escuchamos nada del gobierno portugués, ni ninguna respuesta a nuestras cartas, absolutamente nada hasta ahorita, hasta hace un mes, que volvimos a tocarles las puertas y en verdad ellos siempre han sido bastante tibios, pero a veces es como que, por ejemplo, nos recibieron diciéndonos que eso ya se había hablado en el 2021. Bueno, se habló en el 2021, pero ahora el caso es completamente diferente. Ahora hay una abertura diferente en Venezuela. Entonces, bueno, ya hemos podido mover algunas piezas y el gobierno está consciente de todo esto. Em, pero sí, ha sido muy poca ayuda, la verdad. Mi papá en 7 años nada más recibió una sola visita de un Consular, una sola consular, visita consular. eh, de la embajada portuguesa allá en Venezuela. En 7 años solo una. Entonces mi papá ya refirió que él está muy decepcionado con el gobierno portugués. Pero nosotras seguimos presionando porque es lo que tenemos que hacer. Nosotros fuimos a Lisboa en enero para hablar con diferentes grupos parlamentares, este, mm, para que esto se hablara en la Asamblea Nacional, ¿no? Porque al fin y al cabo son portugueses que necesitan el amparo de su nación. Que desde la democracia, democráticos, se tiene que seguir haciendo presión ante los horrores de una tortura y de familias separadas y de personas que sin ningún tipo de pruebas les están arrebatando años de vida, de verdad. Y que esto no puede seguir así, que esto se tiene que llegar a un fin
lo más pronto posible, porque cada segundo cuenta para una persona que está en una celda, que no le apagan la luz todo el día, que no tiene nada que hacer, que nada más sale por 20 minutos al día, cada segundo cuenta. Y definitivamente Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, ellos no son los buenos. Ellos es el mismo régimen, solamente que con caras diferentes. Delcy no es ninguna moderada, es lo mismo. Y definitivamente, ok, sabemos que existen los intereses de Estados Unidos, pero los venezolanos, nuestro interés es libertad de todos los presos políticos y una transición democrática. ¿Ok? Y definitivamente estos intereses van alineados con los de Estados Unidos, porque la única forma en que va a existir esta transición y esta Venezuela próspera, que hace dinero y que todos queremos regresar, es una vez que exista libertad plena. Y Ujú. nada más comienza a través de los presos políticos. Son los más vulnerables, son los que tenemos que empezar.